Muchas gracias a la provincia, al Consejo Federal de Inversiones, a ONU Mujeres. Para mí, de verdad, es muy emocionante estar acá. Yo soy solo porteña, así que de verdad me honra mucho poder dar estas charlas, conocer a todas estas mujeres, conocer cada una de las provincias a las que vamos y de verdad estoy muy agradecida. También contarles que, bueno, para nosotras no nos da lo mismo a cada provincia que vamos a hablar. Yo formo parte de asesoro al CFI y formo parte del equipo que acompaña este programa. Y lo que hacemos es, cada vez que vamos a una provincia, cada vez que damos una de estas jornadas técnicas, pensamos, de acuerdo a la información que tenemos del auditorio, de cada una de las mujeres que participa de estos programas, de qué manera podemos generar el impacto y, como decía el gobernador, de qué manera podemos inspirarlas desde nuestro conocimiento, desde nuestro lugar, a que tomen decisiones con más agencia, con más liviandad. Y creo que todos los programas que comentaba Natalia y todos los datos que nos daban las chicas de ONU Mujeres nos llevan a ese lugar en el cual nos damos cuenta que uno, no estamos solas en las cosas que nos pasan cosas a muchas, que pasa acá en Neuquén, que pasa en Capital Federal, que pasa en otros países. Y además que tenemos diferentes fuentes para poder combatir de alguna manera todas estas cosas que nos van pasando. Además, no sé ustedes, pero yo ya cuando llega la hora del almuerzo estoy como un poco más difusa, así que para mí es un desafío extra estar hablándoles justo antes del almuerzo, que ya estoy pensando como, bueno, ¿qué voy a comer? Yo también tengo una presentación, así que cuando arranque les voy a contar nosotras el tema que trajimos y que creemos que tiene sentido, sobre todo pensando en la provincia y en cómo las cosas que impactan en la provincia. Trajimos el concepto de soberanía financiera. Creo que, sobre todo entendiendo que hay mujeres de pueblos originarios que son guardianas de esta soberanía nacional y que una provincia que tiene tantos recursos, soberanía les va a sonar un montón. No soy yo quien para decirles acerca de la soberanía. Me parece que todas las mujeres que están acá presentes les va a resonar el concepto de soberanía y cómo esa soberanía nos impacta a la hora de tomar esas decisiones, ¿no? Y nos impacta a la hora de involucrarnos en esa toma de decisiones. ¿Qué rol tomamos? ¿Cómo nos plantamos ante la información que tenemos, ante las decisiones que tenemos que tomar? Y todos estos datos que nos muestra cómo estamos como mujeres a nivel regional, a nivel nacional y a nivel provincial, nos lleva un poco a entender qué cosas nos afectan a la hora de decidir. En un momento Mariana habló de ser conservadoras y de a la hora de tomar decisiones somos más conservadoras. Y yo a veces me pregunto, ¿efectivamente somos más conservadoras o no nos podemos dar el lujo de perder? Es un privilegio poder perder y cuando escuchamos y pensamos que las chicas ya a partir de los 5 años empiezan a dejar atrás sus sueños. Yo tengo una hija de 4 y otra de 6, así que esto como que me afecta directamente. Pensamos cómo hacemos para que esa decisión de asumir riesgos, de tener que salir para adelante, invertir tiempo, dinero, capacidad. Yo para estar acá, bueno, tengo que invertir en que otras personas puedan cuidar de mis hijas. Entonces, invertir en esas redes nos lleva a comprender que no es que somos súper conservadoras, es que el riesgo que percibimos es diferente. ¿Ya está? Ok, bueno, un poco de mí, esto un poco lo presentaron. La verdad es que a mí lo que me pasó es que
Yo siempre trabajé manejando patrimonio a nivel global, mucho patrimonio. Y mis clientes, naturalmente, como ya las estadísticas lo muestran, eran todos hombres. Hombres de más de 50 que muchas veces me decían, no, yo no traigo a mi esposa a la conversación porque es muy conservadora y no va a entender lo que vamos a hablar. Y un poco lo que me empezó a pasar fue como, perdón la palabra, pero qué carajo, ¿no? Y a partir de ahí fue que empecé a repensar o a plantearme la importancia de hablar de género en la profesión que yo tenía y con los clientes que yo tenía. Y es un poco, bueno, me llevó hasta acá y a trabajar con el CFI y a honrar un poco esta pasión que es para mí poder trabajar la idea de invertir desde una perspectiva de género. Y el nombre del evento me encantó. Entonces, lo primero que les voy a hablar es acerca de las emociones. Y me gusta porque se mencionó este tema de las mujeres somos muy emocionales. Y yo cuando hacía la maestría en finanzas, el profesor que tenía de portfolio manager y que manejaba mucho patrimonio a nivel global decía, para ser portfolio manager no podés tomar decisiones emocionales. Y a lo largo de mi carrera me di cuenta que era todo lo contrario. ¿Cómo podemos, como seres humanos, desvincularnos de nuestra emocionalidad? Prácticamente es imposible. Es lo que nos diferencia de otros animales, básicamente. Y investigando, me di cuenta que la importancia de las emociones viene porque cada vez que tomamos una decisión tenemos un coeficiente intelectual, que es todo lo que conocemos, lo que entendemos, lo que nos podemos capacitar, que nos afecta a la hora de tomar decisiones, y un coeficiente emocional. Y ese coeficiente emocional es muchas veces subconsciente o inconsciente. Tiene que ver con cosas que aprendimos, que vivimos, que vivenciamos, con cuestiones sociales, culturales, que nos afectan a la hora de tomar decisiones, como lo que hablábamos de asumir el riesgo. Y estos dos coeficientes funcionan e interactúan en conjunto cada vez que tomamos decisiones. Yo no me puedo desvincular de mi experiencia o de lo que me trajo hasta acá a la hora de tomar esas decisiones. Yo no estaría acá parada si no hubiese tenido una madre que decidió crear una empresa de software en el año 2000, plena crisis, y que dejó a mi hermanita, que tenía 5 años, para poder viajar cada 3 semanas. No estaría acá parada y no tendría la profesión que tendría si no hubiese tenido ese ejemplo de madre, ¿no? Y de alguna manera, nuestra situación económica, y me gusta que hablamos mucho de empoderamiento económico, y esta situación económica que vivimos día a día y lo que nos afecta en la toma de decisiones, está profundamente vinculada a nuestra historia familiar. Yo siempre que asesoro a personas les pregunto cómo vivieron ciertas crisis. Haber vivido ciertas crisis de una determinada manera o de otra afecta completamente cómo tomamos esas decisiones. Haber vivido en un contexto determinado, haber vivido situaciones determinadas, y mucho se está hablando del tema de la violencia, que es algo que se está trabajando mucho en la provincia. Haber vivido ciertas situaciones de violencia económica, sobre todo, nos afecta un montón a la hora de tomar decisiones sobre invertir, sobre nuestro negocio, sobre la sostenibilidad de lo que queremos hacer a futuro, sobre nuestro patrimonio. Entonces, un poco lo que les quiero traer es que estas emociones, e integrar estas emociones, integrar nuestra historia, integrar nuestro pasado, nos va a dar agencia para tomar decisiones en el presente que afecten nuestro futuro de una manera transversal. No somos lo que somos hoy, no somos lo que fuimos en el pasado y tampoco somos lo que vamos a hacer en el futuro, somos todo.
Y ese todo, dado que vivimos en una sociedad capitalista, está directamente afectado por el dinero. Y cada una de las decisiones que tomamos está afectada por el dinero. Y ese dinero y cómo el dinero impacta en nuestras vidas afecta directamente nuestro bienestar. Y ese bienestar, el bienestar financiero habla mucho de cómo tomamos decisiones, además habla mucho de qué nos afecta a la hora de tomar esas decisiones. Cuando yo estoy constantemente preocupada por llegar a fin de mes, por poner un plato de comida para mis hijos en la mesa, ese bienestar se diluye, se degrada. Y en estos contextos muchas veces es importante poder entender cómo podemos mejorar ese bienestar con ciertas herramientas que nos permiten ver nuestra situación actual, pero también ver de dónde venimos, hacia dónde queremos ir. Y a veces me repito, y lo repito para afuera, el hoy no es siempre, también tiene que ver con buscar ese bienestar financiero y estar acá hoy invirtiendo en su conocimiento, invirtiendo también en posibilidades para su negocio, tiene que ver con repensar ese bienestar de otra manera. Entonces el concepto de soberanía financiera que les traía cobra como otra relevancia, ¿no? Pensando que todo lo que somos, todo lo que sentimos y todo lo que pensamos y hacemos afecta a nuestras decisiones. Y como, bueno, yo no soy tan teórica como ONU Mujeres, pero un poco la idea de conceptualizar tiene que ver con, bueno, ¿qué me afecta a la hora de repensar mi soberanía? ¿Cuán soberana soy cuando tomo decisiones? ¿Y cómo puedo afectar esa soberanía para ir hacia el lugar donde yo quiero? La realidad es que no siempre el contexto nos ayuda. A veces nos cruzamos con contextos hostiles o con mercados hostiles. Yo trabajo en el mercado de capitales, que es un mercado de por sí súper masculinizado, pero aparte bastante hostil. Entonces, bueno, pensar de qué manera lo que yo hago o cómo yo lo hago y qué herramientas tengo disponibles me ayuda a pensar un poco esa soberanía a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y un poco nos traigo algunas preguntas para que pensemos acerca de la perspectiva de género. Y capaz estas preguntas pueden ser un puntapié para que puedan, una vez que vuelvan a sus casas o en unos días, sentarse con un cuaderno y escribir qué les pasa cuando las responden. Y pensar, y creo que los datos que dieron desde el gobernador, Natalia, ONU Mujeres, todo Marce, y que les van a dar acerca de los créditos, nos plantea, ¿por qué es importante nuestra participación en el sistema financiero? ¿Por qué es fundamental, imperativo, actual, hablar de estos temas? ¿Cómo garantizamos la sostenibilidad de nuestro patrimonio? Y parándome acá delante de ustedes, pienso en el patrimonio de la manera más amplia. No solo el patrimonio económico, el patrimonio cultural, el patrimonio social. ¿Qué le dejamos a nuestros hijos, a las próximas generaciones? Y cómo nos planteamos esa necesidad de que las cosas mejoren a futuro, que sean sostenibles, que se puedan reproducir de una forma orgánica. ¿Y cuáles son los factores que afectan nuestra percepción del riesgo? ¿Y cómo tomamos esas decisiones? Hay algunas estadísticas que les voy a mostrar que a veces son deprimentes, o al menos a mí me revuelven un poco el estómago. Y es que, y nos lleva a pensar, necesitamos involucrarnos más, necesitamos repensar cómo nos involucramos. Y esta es una muestra de algunas de esas estadísticas. El 80% de las mujeres morimos solas. Tenemos un ciclo de vida más largo que el de los hombres. O sea, de por sí
alguien nos va a tener que cuidar cuando seamos viejas a nosotras también, ¿no? 85%, y esto es una investigación que hizo un banco internacional y se reproduce un montón, y 85% de las mujeres divorciadas o viudas se arrepiente de no haberse involucrado más en la toma de decisiones, sobre todo en la toma de decisiones de largo plazo, que son las que afectan nuestro patrimonio. Sin embargo, yo soy millennial, aunque no parezca, pero 61% de las mujeres millennial dejan a sus parejas la toma de decisiones de inversión. Nos es muy difícil involucrarnos. Y si lo pienso, bueno, tiene sentido. Tenemos pobreza de tiempo, no me dan las cuentas. ¿En qué momento, además, tengo que aprender qué es un bono? No me da la matemática. Entonces, ¿cómo podemos hacer para resignificar nuestra soberanía y tomar otro tipo de decisiones? Además, vivimos en Argentina, que de por sí es un país que estructuralmente tiene ciertos desafíos. Y hoy creo que es muy común cuando hablamos de género hablar de la brecha salarial, y es fundamental hablar de la brecha salarial, y mucho se habló de la brecha salarial antes que yo suba acá. Y hoy les quiero traer la brecha patrimonial, que es nuestro patrimonio económico, la riqueza económica que tenemos. Además, también tiene una brecha y es mucho más grande que la brecha salarial. En Argentina hay un solo estudio que se hizo a partir del 2016, donde muestra que solo el 28,3% de los bienes que se declaran por bienes personales en Argentina están en manos de mujeres. No solo tenemos, el 28% de los bienes, sino que además esos bienes se valorizan mucho más lento que los bienes que tienen los hombres. Y el patrimonio tiene 3 fuentes principales para crecer. Uno son las inversiones financieras, a lo que yo me dedico en mi día a día. 2, puede ser la vivienda, las propiedades. Como hablábamos, la mayor parte de las viviendas o los terrenos suelen estar a nombre de los hombres. Y tercero, los negocios, el negocio propio, la empresa propia o la participación en empresas. Y por eso también es súper importante estar acá hablando de esa participación empresaria o de esos emprendimientos que queremos potenciar y hacer crecer. Además, hay un índice que se hace a nivel global que muestra que Argentina es el segundo peor país del mundo en la brecha que tenemos las mujeres a la hora de llegar a la edad jubilatoria. En Argentina, el 61% del patrimonio, las mujeres llegamos a nuestra edad jubilatoria con el 61% menos de patrimonio que los hombres. 61% menos. El único país que está bajo nuestro es Nigeria con el 60%. Vivimos más, ganamos menos. Además, llegamos a jubilarnos con mucho, mucho menos. Bueno, esto tiene que cambiar, definitivamente. Entonces, por eso les decía antes, ¿qué significa para nosotras perder dinero? ¿Qué significa para nosotras asumir riesgos? Riesgos económicos sobre todo. Y eso impacta a la hora de tomar un crédito, de tomar decisiones de inversión en nuestras empresas y emprendimientos. Entonces, como les decía, resumimos, ganamos menos, tenemos menos patrimonio, invertimos menos, porque además nos suelen decir y reforzamos, somos más conservadoras. El mercado financiero donde yo trabajo, chicas, está hecho por y para los varones. Si les doy estadísticas del mercado donde yo trabajo, nos ponemos directo a llorar. Creo que el 10% de los agentes de liquidación y compensación del mercado nada más está liderado por mujeres.
Estamos muy por debajo de todas las estadísticas. Además, ni que hablar, tenemos que lidiar con los dobles estándares. Porque no es lo mismo que yo pierda a que mi marido pierda o mi papá pierda. No nos da igual. Entonces, ¿qué significa para nosotras perder dinero? Y lo contrarresto con otra pregunta. ¿Qué significa para nosotras perder tiempo? Porque si hay algo que nos enseña pensar en la perspectiva de género y en que nuestro tiempo de cuidado no remunerado es casi el doble, es que nuestro tiempo vale menos. Nuestro tiempo no es inversión muchas veces, pero estar acá, capacitarse, invertir en sus propios negocios, hacer crecer sus propios negocios, es invertir en cambiar ese futuro que queremos cambiar. Entonces, nos dejo estas preguntas para que las pensemos. Y como les decía antes, invertir, y pienso en invertir en un sentido amplio. Natalia dio estadísticas de educación. El gobernador incluso comentó de su mamá que se educó a partir de los 70 años. Entonces, ¿de qué manera invertimos? Es una de las formas más importantes de generar riqueza. Y esa riqueza nos permite proteger nuestro patrimonio. Y nuestro patrimonio, como decíamos antes, no es solo monetario. Y además nos da esa libertad para poder elegir dónde y cómo queremos trabajar o hacer trabajar incluso ese dinero o ese patrimonio que nosotras generamos, esa riqueza. Bueno, un poco esto creo que es un concepto que lo traemos porque no siempre está dado, y es la diferencia entre ahorrar e invertir. Hay momentos y contextos en los cuales necesitamos ahorrar. Si no tengo un fondo de emergencia, prefiero que ahorremos a que invirtamos. No son cosas excluyentes. También puedo hacerlo en simultáneo y puedo decidir ahorrar una parte e invertir otra parte. Cuando yo decido emprender, porque el mercado laboral me expulsa, y decido hacer crecer ese emprendimiento, estoy invirtiendo. Estoy invirtiendo en el capital que me puede generar esa empresa a futuro. Y ahorrar, la diferencia está en la posibilidad de capitalizar ese ahorro. Ahorrar es, yo guardo un poquito. Y creo que las mujeres se nos inculca muchísimo que ahorrar. Pero como decía Mariana, se nos inculca muy poco y desde muy chicas que asumir riesgos es muy difícil para nosotras. Entonces, invertir es un riesgo que muchas veces no lo queremos o nos genera mucha aversión. Y esa diferencia nos permite potenciar esa riqueza y el ahorro no nos es suficiente. Y para terminar, porque la idea, como decía el gobernador, es inspirarlas y no bombardearlas con conceptos teóricos. Es una frase de una mujer que yo admiro muchísimo en Estados Unidos. Ella lideró bancos gigantes y se dio cuenta que había un problema de género gigante y decidió crear su propia empresa de inversiones en el mercado de capitales en Estados Unidos por y para mujeres. Y siempre dije, el mundo es mejor cuando las mujeres tenemos más dinero, y que creo que está alineado con todo lo que dijimos hoy, que es que impactamos positivamente en nuestras comunidades, en la provincia, en el país, pero además en nuestras propias vidas y en romper ciertos círculos que muchas veces están naturalizados. Y eso nos lo da el poder económico, el invertir, el hacer comunidad, el desafiarnos entre nosotras. Y para eso estamos hoy acá y yo les agradezco profundamente la posibilidad de
hablar y de contarles todo esto. Así que muchas gracias.